Autoriza Coljuegos. Bienvenidos amigos en Zona Mixta, hoy en esta versión especial de Hizo Historia, porque como siempre nosotros tratamos de citarnos con las leyendas del fútbol capitalino y esta yo creo que es una fantástica oportunidad de charlar con una persona que hizo historia en Independiente Santa Fe, que bueno, también realmente hizo mucha historia en la Copa Libertadores. Y bueno, yo creo que para arrancar de una vez, ¿por qué Nene? Eso nace cuando yo jugaba en River, cuando comencé a jugar fútbol en Argentina, comencé a jugar fútbol en River Plate y debuté en primera división con 17 años y tenía cara de niño, jovencito, y un compañero, una gran figura de River, el Norberto Menéndez, un gran jugador, se le dio por decirme: Nene, pásamela, Nene, hace aquello, y ahí quedó Nene y ahí lo llevo desde los 17 años. Mediocampista. Mediocampista, siempre mediocampista, aunque algunas veces por circunstancias de juego jugué de back central, jugué de número 9, hasta jugué en la época que no había cambios, en los años 60, 70, hasta jugué de arquero en 2 partidos, me tocó reemplazar al arquero que lo expulsaba. Nene, a usted le gustaba tocar bien la pelota, le gustaba tratarla bien, un mediocampista de mucha técnica. ¿A qué jugador podríamos hoy relacionar un poquito? ¿A quién se parece hoy el Nene Sernat? Eso es medio difícil decirlo, ese es el fútbol que a mí me enseñaron, el del buen trato de pelota, de cuidado, de apoyarse en los compañeros, de ser solidario con el compañero, socorrerlo. Ese es el fútbol que yo aprendí a jugar en las inferiores de River y era el fútbol que se jugaba en el fútbol argentino en ese momento. Entonces, decirte ahora qué jugador era como yo, a lo mejor si te digo algún nombre por ahí resulta que me dicen exagerado y no te puedo decir otro, pero siempre me gustó ese fútbol y creo que ese es el mejor fútbol y todos los grandes jugadores intentan, o el fútbol siempre se ha intentado jugar de esa manera. Han cambiado los tiempos, ahora hay otras cosas, entonces, pero esa es la manera de jugar al fútbol. Ya que nos habla de, digamos, las inferiores en River, ¿qué papel jugó Renato Cesarini en ese proceso de formación de Juan Carlos Arnari? La llegada de Renato Cesarini a River Plate para mí fue fundamental. Cuando yo tenía 16 años fui a River Plate a hacer la prueba y el que aprobó mi contratación o que yo me quedara en las inferiores del club fue Renato Cesarini. Posteriormente Renato Cesarini se va a Italia porque lo contrata la Juventus de Italia y me regresa, y cuando él regresa, digámosle que son los mejores 4 años que yo tuve dentro del fútbol argentino. Yo debuté en primera en el 59, pero Renato regresa en el 62 y 63, 64, 65, 66 fueron mis mejores años en el fútbol argentino. Ahí fui a la selección, fui a un mundial y todo apoyado por Renato Cesarini, que era un maestro extraordinario y ojalá hubiera muchos como él en este momento en el fútbol mundial para que pudieran transmitir todos esos conocimientos que él tenía. En el 67 todavía estaba en River. Sí, era jugador de River. De hecho, en ese año usted por primera vez pisa el césped del Estadio del Campín viniendo a visitar a Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores. La primera vez que piso el Estadio del Campín fue en el año 62. Yo vine en esa época no existía la televisión, no existían los medios, las redes, no existía nada, entonces los equipos argentinos salían mucho de gira. River Plate era el equipo más famoso del fútbol argentino y entonces nos contrataban al equipo, jugábamos aquí en Perú, en Ecuador, Costa Rica, Venezuela, jugábamos en todos lados, ¿no es cierto? Entonces la primera vez que yo vine a Colombia vinimos de gira y jugué en el año 62 en Medellín, jugué en Cali y jugamos aquí en Bogotá con los equipos locales. En esa Copa Libertadores de 1967 usted viene con un equipazo. Estaba Amadeo Carrizo, estaba Oscar Mas, que hoy es todavía el segundo goleador histórico de River, pues estaba usted. Yo creo que realmente era un equipo muy completo. ¿Qué recuerda de precisamente ese partido donde usted marcó gol a Santa Fe? Teníamos un gran equipo, esa fue una gran campaña, llegamos hasta la final, la famosa final que después perdimos en Santiago de Chile. Y en ese momento yo creo que la diferencia del fútbol argentino con colombiano era un poco marcada.
era un poco marcada. Después ya en estos momentos están equilibradas, están parejas, pero en ese momento entonces nosotros veníamos siempre con cierto temor por la altura, porque Santa Fe y Medellín, que jugamos la Copa Libertadores, tenían excelentes jugadores. Yo me acuerdo que estaba Omar Lorenzo de Bani, me acuerdo que jugaban contra Delio Maravilla Gamboa, contra Marino Klinger, contra grandes jugadores que Cañón, que ya estaba en esos años. Alfonsito no, creo que en los años 60, 62 había 66 empezado. ya estaba empezando. Yo jugué contra Cañón la primera vez en el año 63 en una selección juvenil. Yo en esa época fue un año que estuve a préstamo en Huracán y jugamos un partido amistoso con una selección juvenil que se estaba preparando, no me acuerdo para qué juego. Jugamos en Girardot, calor insoportable, ganamos 5-2, y en esa selección jugaban Cañón, creo que jugaba Piñeros, jugaban una cantidad de jugadores que después fueron figuras en el fútbol colombiano. En los tiempos de joven, de jugador juvenil, ¿quién era ese ídolo de Juan Carlos Saradí? ¿Cuál era ese referente? Porque estamos hablando de una época que empezamos nosotros a vivir también acá en el fútbol colombiano del Dorado, tantas figuras. En esa época, al no existir todas estas cosas, uno se enfocaba en el medio local. Y a mí yo admiraba mucho a un señor que después yo lo reemplacé. Él salió del equipo y yo pasé a ocupar la posición de él, que se llamaba Eliseo Prado, se llama Eliseo Prado. Un jugador que en esa época ya era algo más que jugador, porque era odontólogo, se recibió de odontólogo y ya trabajaba en eso. Entonces ese era mi ídolo, el que él miraba. Y en esa época el 8 era un puesto un poquitito, entre comillas, desagradecido, porque tenía que hacer todo y era el que menos real se tenía, o al que menos lo notaban, ¿sí? Tenía que correr, tenía que apoyar defensa, tenía que ser colaborador adelante. Entonces ese era mi ídolo de ese momento. Aquí en Colombia, cuando nosotros recordamos los nombres de Héctor Rial, de René Pontoni, de Ángel Peruca, de todos esos jugadores que vinieron de Argentina a construir los primeros pasos del fútbol colombiano, pues yo creo que la nostalgia de los que nos gusta tanto el fútbol capitalino y sobre todo el fútbol colombiano es total. Pero ¿qué referencia tienen ustedes los argentinos de estos nombres? No, esos los que vinieron aquí por el famoso problema de la huelga de Argentina fueron todos extraordinarios jugadores, porque todos los que tú nombraste eran extraordinarios. El Nene Rial, un 8 que jugaba en Millonarios, que no me acuerdo cómo se llama. Estaba Pernera, estaba Cossi, estaba Rossi. Pernera, Cossi, Néstor, Rossi. Y Estefano. Alfredo y Estefano, jugadores de una calidad en el fútbol argentino. Lo que pasa es que en ese momento se abrió lo que ahora es general, lo que ahora es mundial, porque nadie iba a pensar que ni China, ni Japón, ni Indonesia iban a... En ese momento Colombia lo pagó y el poder adquisitivo del dinero era muy grande. Entonces, al no necesitar pase internacional, se vinieron toda esa gran calidad de jugadores que acá en Colombia brillaron, y en el fútbol argentino eran figuras desde hace mucho tiempo. Y viajando a ese 1975, que yo creo que es uno de los años especiales en su carrera, hubo 30 partidos, marcó 9 goles y hizo grupo con grandes figuras, un equipo que recuerda muchísimo a la afición santafereña. A ese siempre nosotros los de ese equipo, con algunos me junto todavía, y siempre recordamos y siempre hablamos de esas cosas, ¿no es cierto?, de la gran familia que se hizo en ese equipo de Santa Fe del 75, porque no es común que se arme un solo grupo con los técnicos, con los directivos, con los jugadores. Y ese gran trabajo de don Pacho Mazábal y de su señora María Eugenia, que hacían reuniones, ella se reunía con las mujeres de los jugadores, se reunía con los jugadores y los directivos, y entonces se hizo un buen grupo, que ese grupo sí se hinchó y empujó todos para el mismo lado, porque los directivos, nosotros dentro de la cancha nos matábamos, don Pancho era muy claro y muy constante en sus indicaciones, y los directivos se respaldaban y apoyaban y pagaban. Entonces todo se arma un grupo, todo la función que tiene que cumplir cada uno específicamente, armaron un todo que se hizo fuerte, y eso por un lado. Por otro lado estaba la calidad de los jugadores que había en ese equipo. Tú lo nombraste: Cañoncito, Luis Jerónimo López, Cachaco Rodríguez, Néctor Césped, Ernesto Díaz, Pandolfi,
por decirte, había jugadores de una calidad y una condición futbolística enorme. Entonces, por eso creo que Santa Fe pudo salir campeón en ese momento. Hablando un poquito de ese equipo, usted siendo volante ofensivo, ¿cómo pudo de pronto armar una dupla en su momento con Alfonso Cañón, que también de pronto tenía ese espíritu? Un volante con mucha llegada, con mucho pase. Cuando hay dos personas que saben jugar al fútbol, yo creo que eso no es ningún tipo de absolución, no, ningún tipo de ser separatista, no pueden jugar juntos. ¿Cómo no pueden jugar juntos? Si los dos saben o los tres saben jugar al fútbol, ¿cómo no van a poder? Por estos días nos están quitando esas cosas. Sí, en estos días está ese cuento. Resulta que sí, dos troncos pueden jugar juntos, pero dos tipos que saben no pueden jugar fútbol. ¿Cómo es eso? Entonces, digamos, a mí me gustaba el fútbol de una manera, Cañoncito lo interpretaba de la misma manera, y Cañoncito, yo te digo que yo lo tengo catalogado entre los 5, 6, 7 mejores jugadores que yo he visto en Colombia. Cañoncito fue gran jugador. Entonces con él se hacía todo fácil. Pues si yo te paso la pelota y vos me la devolvés donde yo la voy a buscar, para mí es fácil. Ahora, si yo te la doy y vos me la tirás atrás mío o adelante mío, se me complica todo. Pero él te daba siempre la pelota donde vos la necesitabas. Cuando uno tiene esta posibilidad de hablar con quien lo vivió, porque en los libros uno encuentra muchas cosas y a veces ciertas y a veces no tan ciertas porque se va perdiendo en el camino tanta historia. ¿Sí es Alfonso Cañón lo que dicen los libros? Ese jugador fantástico. Cañoncito era un jugador que él siempre estaba libre o se ubicaba libre para recibir la pelota. Y después viene el otro problema, porque yo me puedo ubicar libre y me pasan la pelota, pero después ¿qué hago yo con la pelota? Entonces Cañoncito tenía la claridad suficiente para hacer todo eso. Él se estaba siempre libre y vos la ibas a buscar a un lado y él te daba la pelota con todas las ventajas necesarias, como te decía recién. Entonces Cañoncito fue un gran jugador, a lo mejor no era lo vistoso que eran otros, pero Cañoncito siempre estaba donde tenía que estar y cumplía lo que tenía que cumplir. Entonces es un gran jugador, haciendo lo más simple en el fútbol, ¿no? Es un gran jugador. A uno le daba gusto jugar con él y no con otros jugadores que por ahí eran difíciles. Si lo pusiera a elegir un delantero con el que haya compartido camerino, ¿a quién elegiría? ¿Que compartí camerino? No, lo que pasa es que yo en todos los equipos que pasé tuve grandes amigos, ¿no es cierto?, delanteros. Pero ninguno se va a poner bravo tampoco. No, te digo, yo por ejemplo, te digo sin ir más lejos. Yo jugué en Medellín, fui compañero del Toro Tamayo, un número 9 extraordinario. Guapo, goleador, metelón, sabía jugar, tocaba bien, devolvía bien la pared. Después vine a Santa Fe y también tuve la suerte de estar con Ernesto, con Pandolfi. En este momento Pandolfi es mi gran amigo. Te podría haber nombrado el solo, pero te digo, Héctor Céspedes, todos delanteros de categoría. Yo jugué en River Plate, jugué con Hermindo Nega. Oscar Más. No, Oscar Más no tanto, el Mono Más era otra cosa, el Mono Más era más explosivo y delantero neto, pero el Hermindo Nega era un jugador que si hubiera estado en estos momentos con toda la repercusión que hay, sería una cosa extraordinaria. En Chile jugué con Tito Fuyú, con Armando Tobar, ¿sí? Jugué con varios, en la Universidad de Chile también tuve compañeros extraordinarios, Américo Espegaletti, varios compañeros que son delanteros que eran un lujo jugar con ellos. De golpe usted se ha sentado a hablar de fútbol con tantas figuras, jugadores, compañeros, periodistas, pero ¿qué se siente que hoy las nuevas generaciones lo busquen para revivir, para poder vivir esos momentos que de golpe usted pudo pues vivir en carne propia? Eso es un halago, que te recuerden siempre lo que tú hiciste en tu carrera de fútbol, siempre es un halago, siempre es una cosa que te pone muy contento. Yo estoy aquí, la gente, estoy en el restaurante, más que nada yo como relaciones públicas me manejo y que la gente te reconozca, te pide sacar una foto, eso es muy bueno para uno, como dicen por ahí, alimentamos el pequeño argentino que todos tenemos dentro, ¿no? Si regresáramos a esa época como jugador en Colombia, ¿cuál fue ese personaje, ese volante de marca, ese central que lo molió a patadas? Yo tenía dentro de la cancha un par de peleas casadas había uno en Medellín, un lateral izquierdo, creo que se llamaba Ortiz, jugaba en Nacional. Creo que lo más suave que nos dijimos, nos acordamos de la madre, eso fue lo más suave que nos dijimos con él. También con Eduardo Retá, que estaba en Nacional, los cruces eran terribles. Con Eduardo Galero, que era un... Retá, que era un jugadorazo. Retá, sí, gran jugador Retá, pero pero pegaba. fuerte.
y bueno, con Calero también. Calero es un jugador difícil dentro de la cancha porque a veces venía siempre con mala intención, venía fuerte y a veces con mala intención. Entonces con eso, creo que con eso fueron los que más, con Miguel Ángel Basílico, que jugaba en Santa Fe, otro jugador que yo también, Patrón. que después fue técnico, Sí, sí, sí. que después fue técnico de Santa Fe. Miguel Ángel Basílico, el argentino, no Basílico González. Sí, sí. Con él también, pero yo venía de Argentina un par de veces jugando en inferiores o en tercera división. Tuvimos intercambios duros de palabras y cosas, pero eso son cosas que dentro de la cancha de fútbol pasan y después afuera estamos todos en lo mismo y estamos todos tranquilos. En esa época había muchos porteros fantásticos en el fútbol colombiano. ¿Con cuál se quedaría? De los que yo vi, Estuvo por ahí. no, Hubo varios. Pedro Sape, bueno, pero había muchos arqueros extranjeros. Sí. Muchos arqueros extranjeros, y estaba por ejemplo Raúl Navarro, que era un arquero extraordinario, ¿sí? Y Raúl Navarro, el argentino que jugó en Nacional y aquí en Millonario, un arquero extraordinario. Entonces, te digo, sí, Pedro Sape era buen arquero y había otros 2 o 3 que no sobresalían, pero que sí, que Belménico fue un arquero que estuvo acá y era buen arquero, también extranjero. Pero había buenos jugadores, buenos arqueros. ¿Dónde siente que pasó más a la historia? A ver, en la época que yo jugué tenía mucha más repercusión el fútbol argentino, ¿no es cierto? Mucha más repercusión. Entonces, aparte con River salíamos, como te contaba, salíamos de gira, jugamos Copa Libertadores, entonces más o menos había un reconocimiento general. Me tratan mejor la gente aquí en Colombia, me considera mejor la gente aquí en Colombia, será por la continuidad que tengo en Colombia. Llevo 45 años viviendo y te lo ven a uno, entonces, pero me tratan mejor y me consideran mejor. 45 años y no se le cambia el acento, está intacto. No creo que se cambie ya a esta altura, para que ya no es necesario. Como digo, tengo algunos modismos de los que ustedes usan, algunas palabras de las que ustedes se usan aquí en Colombia, pero no el acento ni el tono, ni mucho menos. ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué Santa Fe guarda de pronto un pedazo especial en su corazón? Una época, bueno, que deja amigos, que deja cosas, pero ¿por qué especialmente Santa Fe? En mi carrera de 20 años de futbolista, que yo jugué 20 años de fútbol profesional entre Chile, Argentina y Colombia, es el único equipo con el que pude salir campeón. Entonces, yo quiero mucho a la gente de Medellín, porque fue el club que me dio entrada, hice grandes amigos, pero yo en Santa Fe salí campeón, entonces hay un respaldo, un apoyo, eso de haber sido campeón, que yo lo vine a lograr casi cuando terminaba mi carrera, en el año 75, yo después jugué hasta el 77 y me retiré, así que por eso hay un especial afecto por Santa Fe. Y aprovechando que los hinchas de Santa Fe seguramente esperarán su mensaje, ¿qué decirle hoy al hincha de Santa Fe que lo recuerda tanto, que va a los libros para saber de usted? Primero que todo agradecerle esas manifestaciones que tienen de aprecio y de afecto hacia mi persona. Segundo, agradecerle cuando también jugaba, que siempre fueron de una fidelidad impresionante. Y que sigan, si son hinchas de corazón, yo sé que son muy sufridos, tienen muchos problemas, les cuesta mucho ganar a Santa Fe, pero el apoyo de ellos es fundamental, entonces que sigan en esa tónica, que algún día Santa Fe se los va a seguir devolviendo como hizo en estos últimos años. Bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos, por darnos este espacio, fantástico poder charlar un poco de fútbol con usted. Seguramente nos encontraremos en otro espacio con más gente, con más amigos, porque ustedes tienen muchas cosas que contarle a la afición. Autoriza Coljuegos.